Muy buenos días, nosotros les vamos a hablar sobre los derechos humanos y la educación. Nuestro grupo se encuentra integrado por Marcelo Quintuña, Génesis Zurita, Daniela Castillo, Leslie Cando y Schubert Piedrahita. 3. Los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos primordiales que con el simple hecho de que un ser humano o una persona o un individuo nazca cuenta con los mismos y el Estado debe garantizar la protección de estos y de otros derechos para su desarrollo pleno. Los derechos humanos son de nivel internacional, puesto de que todos los territorios, todos los estados y la mayoría de las naciones los garantizan. Es por esto que los derechos son de carácter universal, ya que con toda la primordialidad que se le expone al ser humano como ser inteligente y como ser de necesidad para los otros, también debemos considerar que los derechos humanos deben estar expuestos para todas las personas, sin importar su nacionalidad, su género, su origen, su etnia o su orientación sexual, o en varios casos la religión que la persona tiene o cuenta en su día a día. Los derechos humanos son un conjunto tanto de principios como de normas y valores que garantizan el comportamiento dentro de una sociedad, de principios enlazados a la moral y también al carácter de cada uno. Nosotros, como un Estado pluricultural, también tenemos dentro de nosotros lo que es el derecho del summa causa o el buen vivir, por lo que nosotros, al enlazar tanto el derecho humano como el summa causa, lo que buscamos es la sana convivencia dentro de la sociedad y a su vez brindar a todos, tantos nacionales como extranjeros, los mismos derechos y también garantizar la protección así de todos los individuos para una sana convivencia dentro de nuestro territorio. Ya les voy a hablar sobre la historia de los derechos humanos. La historia de los derechos humanos se remonta a la... Ya les voy a hablar sobre la historia de los derechos humanos. La historia de los derechos humanos se remonta a la antigüedad, donde algunas culturas ya reconocieron ciertos derechos fundamentales para sus miembros. Sin embargo, el concepto moderno de los derechos humanos se consolidó. La historia de los derechos humanos. La historia de los derechos humanos se remonta a la antigüedad, donde algunas culturas ya reconocieron ciertos derechos fundamentales para sus miembros. Sin embargo, el concepto moderno de los derechos humanos se consolidó a partir del siglo XVIII, en la Ilustración y la Revolución Francesa, que promovieron la idea de la igualdad, la libertad y la fraternidad. En 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se creó la Organización de las Naciones Unidas, más conocida como ONU, que adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Este documento establece que los derechos humanos básicos que deben ser respetados en todo el mundo. A mí me toca hablar sobre las categorías de derecho. Los derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución son 7. El primer derecho es el derecho al buen vivir. Esta categoría podemos encontrar a los derechos como la alimentación, el agua como fuente de subsistencia, un ambiente sano, referente al medio ambiente, comunicación e información libre, diversa, que incluye participación de derecho a la cultura propia y a la ciencia como derecho para el avance tecnológico. El segundo es el grupo de atención prioritaria. Estos grupos de atención prioritaria son las personas de adultos mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad. Serán tratados de las mismas condiciones las víctimas de violencia doméstica, sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropológicos. El tercero son los derechos de la comunidad y los pueblos nacionalidades. En esta categoría, en estas comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas y el pueblo afroecuatoriano es el pueblo montubio y las comunas que forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible, a las que se les garantiza derechos colectivos o con referencia a la identidad del territorio y organización social. El derecho a la libertad. La libertad empieza desde la inviolabilidad al derecho de la vida, que debe ser digna, asegurada la salud,
la alimentación, el agua potable y la vivienda. La alimentación y el medio ambiente, la educación, el trabajo, las culturas, el vestido, la seguridad social y otros servicios son de total importancia en nuestro entorno. El derecho a la naturaleza. En el Ecuador la naturaleza o la Pachamama ha cambiado por ser el objetivo de derecho a sujeto de derecho, que orienta a respetarla. Todos los ciudadanos pueden exigir a las autoridades este cumplimiento de los derechos a la naturaleza. El Estado promoverá al ciudadano de la Pachamama el derecho a la protección. Esta es una definición de los derechos de protección en el artículo 75 de nuestra Constitución, que manifiesta que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. Ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de estas resoluciones judiciales serán sancionadas por la ley. Y por último, el derecho a la participación. Los ecuatorianos y ecuatorianas gozan de los siguientes derechos: elegir y ser elegidos, participar en los asuntos de interés público, presentar los proyectos de iniciativa popular normativa, ser consultado, fiscalizar los actos de poder público, revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades y elección popular, desempeñar empleos y funciones públicas con base en los méritos de capacidades y conformar partidos y movimientos políticos. Gracias. El derecho a la educación y sus implicaciones. La educación es un derecho humano fundamental que permite sacar a los hombres y a las mujeres de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible. El derecho a una educación de calidad está indisolublemente ligado a la Declaración de los Derechos Humanos y a muchos otros instrumentos normativos internacionales, los cuales son resultado del trabajo conjunto de la UNESCO y de las Naciones Unidas. El derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas nuestras sociedades. Sin embargo, continúa siendo inaccesible para miles de niños en el mundo. La educación es el aprendizaje de diversos conocimientos, el cual implica la adquisición de conocimientos básicos, es decir, por la alfabetización, la cual en esta fase los niños aprenden a leer y a escribir, lo cual lo hace gracias a la educación primaria y al apoyo de los padres. Esta etapa es esencial, ya que permite a los niños continuar con su forma para integrarse a la educación secundaria y superior. Es así como la educación contribuye a mejorar la calidad de vida de todas las personas. La educación se ofrece a adultos y a niños desfavorecidos para darles una oportunidad para salir de la pobreza. Por lo tanto, es una herramienta fundamental para el desarrollo económico, social y cultural de todas las poblaciones del mundo. El proceso de enseñanza de los derechos humanos en las escuelas. Es importante que los estados creen políticas públicas para que se creen y se implemente en los libros educativos lo que es los derechos humanos, ya que es fundamental para el desarrollo de toda aquella persona y conozca de los derechos que cada quien tiene, ya que así no se lo podrá vulnerar. Incluso la capacitación sobre los derechos humanos y la metodología didáctica correspondiente en la formación de los profesores antes y después de su entrada a funciones, ya que esto permite que los docentes se encuentren capacitados y tengan más conocimiento a profundidad para que puedan impartir dentro de las instituciones. Esto ayuda a que todos los niños se desenvuelvan y aprendan de ellos. Los docentes siempre serán personas claves para el puesto en práctica de las nuevas iniciativas y por consiguiente para la difusión de mensajes de los derechos humanos. Los estudiantes deben absorber conocimientos de los docentes. Es importante ya que ellos hasta pueden ingresar a plataformas, por lo que todos los estudiantes tienen la facilidad en la actualidad del internet. Esto ayuda a que ellos ingresen y puedan socializar más temas acerca de los derechos humanos.
para que no sean vulnerados sus derechos. Gracias. Como lo han expuesto mis compañeros con anterioridad, los derechos humanos y la educación van de la mano, puesto que los derechos humanos y la educación son principales y primordiales para el desarrollo de todas las generaciones y enfocándonos en los niños, puesto que en un futuro ellos serán los que nos gobiernen y desarrollarán las sociedades como nosotros los hemos criado y enseñado. Es por esto que la educación es de vital importancia y debe estar reflejada en todos los niveles de gobierno, su primordial enseñanza ante las nuevas generaciones, en lo que debemos enfocarnos que los niños, niñas y adolescentes sean criados de buena manera, enfocados en la moral y la conducta de caracteres del summa causa y los derechos humanos, como lo hemos visto con anterioridad. Gracias.